Esta es la presentación del microproyecto del Grupo 7, Revista Médica en el Servicio de Trasplante Renal, propuesta de optimización, por los estudiantes de la especialización en Educación para Profesionales de la Salud, Fernando Girón, Luis Jaime Telles y Jorge Rueda. Dentro de la asignatura de Aprendizaje, Enseñanza y Didáctica, bajo la tutoría del Dr. Andrés Izaza. El aprendizaje en lugares de trabajo es fundamental en la enseñanza de la medicina, y la revista médica es uno de los pilares de esta. Nuestro objetivo es hacer un análisis de esta actividad y generar unas propuestas de mejora. La revista médica de un servicio de trasplante renal se desarrolla en un ambiente real. Es una revista asistencial con una actividad interprofesional muy especializada y donde se permite integrar estudiantes de pregrado en una rotación de aproximadamente un mes, haciendo parte de una comunidad de aprendizaje donde existen grandes posibilidades de enseñanza y aprendizaje. Los participantes inician con un profesor encargado que generalmente es el cirujano de trasplante. Está rodeado por profesionales de otras áreas que intervienen en el cuidado y el manejo de los pacientes renales, como son el nefrólogo, salud mental, trabajo social, farmacia, nutrición, enfermería. Todo este grupo genera un ambiente interdisciplinario donde 3 estudiantes de pregrado pueden hacer parte de esta comunidad de aprendizaje. La secuencia de la revista médica inicia con una actividad diaria donde se encuentran los integrantes en el área de hospitalización. Dentro de la información recopilada en esta revista, vemos que la presentación del caso es liderada por la enfermera jefe. Sin embargo, el médico profesor inicia una discusión del caso rápidamente para integrar el estudiante en la presentación del mismo. Posteriormente, favorece la integración y la participación de los estudiantes dentro de la discusión y también la de los otros profesionales para generar propuestas de diagnóstico y manejo. Una vez se ha definido la conducta del paciente, se pasa a una visita e interacción con el paciente, tanto en el ámbito de comunicación como de examen físico. Finalmente, se genera una retroalimentación y una asignación de tareas para los estudiantes e inicia nuevamente el ciclo con otro paciente. La revista médica es una de las actividades más antiguas utilizadas como parte de la educación para los estudiantes de medicina. La revista médica tiene 4 características que la hacen diferente al resto de actividades de educación en esta profesión. La primera de ellas es que es una etapa fundamental en la construcción e integración del conocimiento para este tipo de estudiantes. La segunda es que a la fecha no hay uniformidad en la forma en que debe realizarse. Sin embargo, a pesar de esto, tiene un par de características que la hacen diferentes a otro tipo de actividades de enseñanza, y es que requieren de un ambiente clínico y además de la participación de pacientes. Todo esto hace que estas características que comparte con otro tipo de actividades en la enseñanza médica sean definidas como parte del corazón del aprendizaje en medicina. Y todo ello se ha encontrado que está soportado en algunas de las teorías del aprendizaje.
nuestro proyecto decidió hacer seguimiento a la revista médica en un programa de cirugía de trasplante renal y encontramos que este tipo de revista tenía 4 componentes. El primero de ellos es la preparación de la revista. El segundo es la presentación del paciente durante la revista clínica. El tercero es una etapa de discusión y finaliza con una etapa de conclusiones. Todo ello está enmarcado en algunas de las teorías del aprendizaje, como la cognitiva social, el aprendizaje situado y el constructivismo. Sin embargo, nosotros adicionamos de manera independiente una de las fases del constructivismo, que es el constructivismo social. Ahora, cuando nos vamos etapa por etapa, encontramos que cada una de ellas tiene diferentes componentes. Entonces, dentro de la preparación de la revista existen 3 componentes fundamentales y esto nos hace recordar lo publicado por Leif y Wenger con relación a la participación de todos los actores durante un proceso de enseñanza-aprendizaje, como son el ambiente, el estudiante, el docente y el paciente. Hay una segunda etapa que es la presentación del paciente durante la revista médica. Y aquí es importante resaltar que el estudiante durante esta etapa tiene un rol activo en un 66% de las actividades. Y eso dentro del constructivismo, lo que publicó Fosnoth dentro de sus 4 principios, que son el estudiante conoce, luego se adapta, crea y vuelve a pensar. Están ampliamente plasmados en esta etapa. Vemos una tercera etapa, que es la etapa de discusión, en la cual el estudiante alcanza un rol activo hasta de un 75%. Y así como lo describe Vygotsky, es una etapa en la cual hay generación de nuevas ideas. Y el componente final es de conclusiones, en las cuales el docente es quien toma el control nuevamente de la revista y actúa, como lo describió en algún momento Beixade, como un tutor modelo. Ahora, si vamos a cada uno de los componentes de las teorías, vamos a mirar cómo se enlazan de alguna manera con cada uno de los componentes de la revista. Entonces vemos el componente de la teoría cognoscitiva social, en el cual hay interacción con las 3 primeras etapas de la revista. Posteriormente viene el aprendizaje situado, que es la primera teoría que definitivamente tiene algún tipo de participación en las 4 etapas de la revista médica. Cuando entramos en el constructivismo, una etapa obviamente muy importante por el nivel en que están los estudiantes cuando llegan a su etapa clínica, también participa en las 3 primeras etapas. Y finalmente el constructivismo social, de nuevo, al igual que el aprendizaje situado, participa en todas las etapas de la revista médica en el servicio de cirugía de trasplante. De tal manera que vemos lo interesante que es esta interacción en una gráfica que parece compleja, pero en la manera en que se las presento, cómo interactúa cada una de ellas de manera activa. La metodología de nuestro trabajo se realizó de la siguiente manera. En primer lugar, grabando un video en el cual se observa el desarrollo de la actividad académica en condiciones normales, sin ningún tipo de intervención o advertencia por parte de los autores. El objetivo fue obtener una representación fiel de la realidad donde se puede apreciar el ambiente de enseñanza, el desarrollo de las tareas que componen la actividad de aprendizaje elegida y también las interacciones que ocurren entre los diferentes actores. El video completo, vamos a dejar el link para quienes lo puedan observar aquí abajo en la descripción del video de YouTube. Adicionalmente, al finalizar la revista médica, como segundo método de recolección de la información, realizamos la aplicación de unas encuestas que fueron diseñadas por los autores del trabajo, que estaban encaminadas a cada uno de los actores de la revista, con el fin de obtener información sobre el desarrollo de la actividad desde el punto de vista de cada uno de ellos, así como identificar posibles falencias y puntos de mejora.
Posteriormente, se realizó la revisión por los autores e identificación de los factores promotores e inhibidores para la enseñanza durante la actividad y finalmente se realizó una búsqueda en la literatura en bases de datos como PubMed y Embase, en la cual se realizó principalmente la indagación sobre artículos que hubiesen implementado estrategias en actividades académicas similares a las que escogimos. Con base a esta búsqueda bibliográfica, elaboramos una propuesta de optimización basada en las teorías de aprendizaje que vimos en el marco teórico. Los resultados de nuestro proyecto fueron los siguientes. En primera instancia, como ya dijimos previamente, la actividad de aprendizaje escogida fue la revista médica que ocurre en un servicio de trasplante renal. El contenido temático para enseñar durante esta actividad es el enfoque diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías de cirugía de trasplante. Específicamente, con respecto a enfermedad renal crónica, el diagnóstico, clasificación y alternativas terapéuticas existentes. Y con respecto a trasplante renal, la técnica quirúrgica e indicaciones del procedimiento, así como identificar los potenciales donantes de riñón, técnica quirúrgica de nefrectomía de donante vivo y la extracción renal de un donante cadavérico. Los materiales a los cuales tuvo acceso el estudiante durante la actividad académica fueron a la entrevista al paciente y a sus familiares, a la historia clínica electrónica que se encontraban disponibles en los computadores del piso de la clínica, a los estudios de extensión, tales como imágenes diagnósticas y laboratorios del paciente, y a los instrumentos propios de cada uno de los estudiantes para realizar el examen físico correspondiente. Las tareas consistieron, como ya vimos previamente en lo que explicó Fernando en el marco teórico, consistían en la preparación de la revista, la presentación del paciente, la discusión del caso clínico y la conclusión del caso clínico por parte del profesor. Los resultados de aprendizaje esperados que definimos para nuestra actividad de aprendizaje los podemos analizar en el contexto de la taxonomía de Bloom, que si recordamos tiene un eje horizontal que hace referencia a la dimensión del proceso cognitivo y este va a ir desde los niveles más básicos como recordar y entender hasta los niveles superiores que tienen que ver con evaluar y con crear. Adicionalmente, tiene un eje vertical que corresponde a la dimensión del conocimiento, que también va desde lo más básico, que corresponde al conocimiento fáctico, hasta lo más avanzado, que corresponde al conocimiento de tipo metacognitivo. En ese orden de idea, vamos a clasificar cada uno de nuestros 6 resultados de aprendizaje esperados en esta tabla. En primer lugar, tenemos comprender la importancia de los conocimientos teóricos básicos alrededor de la cirugía o medicina de trasplante renal para el seguimiento y evolución del paciente. Este lo localizamos en la casilla correspondiente a recordar y a conocimiento fáctico. Como segundo resultado de aprendizaje esperado, definimos explicar la pertinencia y el significado de los hallazgos clínicos y los estudios de extensión en el contexto de la evolución del paciente. Este lo podemos localizar en la casilla correspondiente a entender y a la dimensión del conocimiento conceptual. Tercer lugar, realizar un análisis del caso clínico asignado aplicando los conocimientos básicos mencionados en el contenido de la asignatura. Esto corresponde tanto a la dimensión del proceso cognitivo de aplicar como a la de analizar, y lo localizamos también en la dimensión del conocimiento procedimental. En cuarto lugar, definimos proponer y sustentar diagnósticos diferenciales durante la discusión, lo cual localizamos en el nivel de proceso cognitivo de creación y adicionalmente en la dimensión del conocimiento procedimental. En quinto lugar, evaluar integralmente el manejo del paciente trasplantado en el contexto de su evolución, y esto lo localizamos en el nivel cognitivo de evaluar y en la dimensión del conocimiento metacognitivo. Y finalmente tenemos el resultado esperado del aprendizaje de
desarrollar habilidades comunicativas que permitan presentar un caso clínico de manera ordenada y con seguridad. Y este lo podemos localizar en la dimensión del proceso cognitivo superior que corresponde a crear y adicionalmente en la dimensión del conocimiento metacognitivo. Dentro de los factores promotores identificados en nuestra actividad de aprendizaje, una de las principales fortalezas que tenemos es la interprofesionalidad de la revista médica. En ella, como ya vimos previamente, participa el profesor, que es un cirujano de trasplantes, aparte de él, un nefrólogo, tres estudiantes de pregrado, el enfermero que asiste en la revista, el profesional en salud mental, nutricionista, trabajador social y químico farmacéutico, cada uno de ellos complementando la revista médica con su punto de vista específico desde su profesión. Adicionalmente, el estudiante cuenta con autonomía para entrevistar y examinar al paciente antes de la revista médica. Existe una oportunidad del estudiante para participar durante la discusión y el profesor durante todo el proceso actúa como modelo, es decir, toma componentes del aprendizaje vicarial que hace parte de la teoría cognitiva social y además estimula al estudiante a través de la realización de preguntas para que éste pueda construir el conocimiento. Finalmente, todo esto genera un ambiente propicio para el aprendizaje en el cual los pacientes se sienten cómodos y adicionalmente se construye confianza entre el profesor y el estudiante. Como factores inhibidores del aprendizaje que identificamos en nuestra actividad, en primer lugar, encontramos a la ausencia de presentación del grupo y la definición de los roles de los actores que iban a participar de la revista. Es decir, no se establecieron tareas fijas para cada uno de ellos. Esto se vio cuando en el principio del video vimos cómo el paciente era presentado por la enfermera y no por el estudiante, como se esperaba que ocurriera. Adicionalmente, evidenciamos una falta de preparación en la revista médica por parte del especialista, en el sentido en que no se escogieron de manera previa los pacientes que iban a ser interesantes desde el punto de vista académico para fomentar la discusión con los estudiantes. Adicionalmente, no se realizó la comunicación de la conducta médica decidida al paciente por parte del estudiante, sino esta fue realizada por parte del profesor, desaprovechando una oportunidad valiosa para el aprendizaje en este punto. Adicionalmente, la revista médica está enfocada como una actividad asistencial, es decir, como una de las labores o una de las funciones que se deben realizar todos los días en la clínica, pero no está establecida como una actividad académica. Esto tiene algunas desventajas y es que muchas veces se tiene que reducir el tiempo dedicado a la academia porque deben cumplirse el resto de actividades asistenciales de la mañana. Adicionalmente, encontramos una ausencia de continuidad en los temas que se trataban entre la revista de un día y la revista del día siguiente. Esto era debido a que no siempre era el mismo especialista el que conducía todas las revistas, es decir, iban rotando los especialistas y a veces quedaban dudas por resolver de un día que no se resolvían al siguiente día, es decir, no había un adecuado proceso de engranaje entre la construcción del conocimiento entre los especialistas. Y adicionalmente, vimos una falta de entrenamiento formal en docencia universitaria de los especialistas que pasaban la ronda y participaban en esta ocasión como profesores de los estudiantes que estaban en la rotación. Y finalmente, como uno de los mayores inhibidores del aprendizaje encontrados es que existe una ausencia de un espacio para retroalimentación al finalizar la revista. Es decir, se finaliza la revista con el último paciente y en ese momento cada uno se dirige al resto de sus estaciones a continuar con las labores asistenciales, pero no hay una retroalimentación final por parte del profesor a los estudiantes. La propuesta de nuestro grupo para la optimización de la revista médica está fundamentada en la poca estandarización de la revista médica. Este es un ámbito clínico donde se desarrollan múltiples
habilidades y conocimientos tanto tangibles como intangibles, y que la organización de esta actividad puede generar un desarrollo tanto del aprendizaje como de la enseñanza en un área de trabajo. Las estrategias de mejora que proponemos se basan en la revisión de la literatura y específicamente en la citación que se muestra en la diapositiva, donde se hace una segmentación de la revista médica en 3 fases: un antes, un durante y un después. Es importante señalar que el liderazgo del profesor es importantísimo durante todo este proceso. Dentro de un ambiente médico y clínico, el profesor va a guiar las estrategias hacia los participantes de la revista, en este caso los estudiantes, el paciente y otros profesionales, para finalmente llevar a la resolución de los inhibidores que hemos identificado y la potenciación de los promotores también identificados. Haciendo un análisis un poco más profundo de todos estos segmentos, empezamos con el antes, que es la preparación de la revista. Aquí el profesor tiene que hacer una preparación y una organización de la revista médica y asegurar una continuidad del proceso de enseñanza durante la rotación, para que cada vez que esta actividad se desarrolle, la siguiente no sea otra nueva diferente, sino que haya una conexión entre las mismas para poder afianzar los conocimientos y las habilidades. Todo esto debe tener una base y es el apoyo institucional y la motivación del profesor por parte no solo del hospital donde se desarrolla la actividad, sino de la institución de educación que lo promueve. Permitir un espacio para que el profesor pueda desarrollar una actividad de enseñanza dentro de una actividad meramente asistencial es una parte de apoyo de estas dos entes que es fundamental. Como hemos dicho antes, las estrategias van dirigidas a cada uno de los participantes dependiendo de las fases donde estén. En esta parte de la preparación, el profesor debe definir los objetivos claramente, comunicarlos antes de iniciar el proceso, después definir la secuenciación de los pacientes por complejidad e interés docente y tener un control de la duración y de los tiempos de cada una de las fases en la revista. Asimismo, el estudiante, acordado con el profesor, debe asumir unas tareas y responsabilidades y finalmente el paciente se debe conseguir el consentimiento para que él participe dentro de la revista. Ya durante el desarrollo de la revista debe haber una intención permanente de retroalimentación de todas las actividades. El profesor debe dirigir la revista y las estrategias a cada uno de los participantes porque en este momento va a haber una participación de todos ellos. El profesor debe tener claros los resultados esperados, debe priorizar la enseñanza, debe ser un modelo para los estudiantes tanto en cuanto a liderar la revista como en todas sus actitudes. Debe permitir aclaraciones y discusiones constantemente. Los otros profesionales deben participar activamente para enriquecer la discusión y hacer realmente que esta sea una actividad interprofesional. En el estudiante se debe promover la autonomía, compartir los objetivos, promover la motivación y la participación y ser un modelo para que haya un respeto hacia la revista y los participantes. Debe ser un ambiente positivo de participación y motivación y donde se puedan evidenciar las actitudes de modelo no solo del profesor, sino de los otros profesionales. Y finalmente, el paciente debe tenerse la aceptación de él de hacer la revista dentro de su espacio y que se pueda interactuar
con él como modelo. Finalmente, después de la revista, debe haber una validación de resultados. Se debe fortalecer el vínculo profesor-alumno y favorecer la continuidad que hemos ido mencionando durante toda esta charla para cimentar los conocimientos y habilidades adquiridas. El profesor debe aclarar temas de la revista para este propósito. Debe promover el análisis del caso y su discusión. Debe fomentar la participación de los estudiantes en la solución de los problemas y estar interrogando constantemente para inducir la reflexión. Y finalmente debe cerrar la revista con puntos relevantes nuevamente para consolidar esos conocimientos y habilidades adquiridas. En cuanto al estudiante, debe estar participando en el análisis y la solución de los casos constantemente con sus compañeros y el profesor para fortalecer el vínculo profesor-alumno y favorecer en él el aprendizaje autodirigido y la reflexión. La organización de la revista médica va a desarrollar el aprendizaje, la enseñanza y la atención del paciente de una manera adecuada. Finalizamos entonces esta presentación con las conclusiones. La primera conclusión que sacamos nosotros es que la revista médica definitivamente es un elemento básico en la enseñanza de los estudiantes de medicina. La segunda, que las teorías del aprendizaje son piedra angular, no solo para identificar los factores que inhiben el aprendizaje, sino para poder generar soluciones dentro de este modelo de enseñanza-aprendizaje. La tercera es que segmentar la revista en un antes, un durante y un después incluye no solo las necesidades del estudiante y el paciente, sino que a su vez permite al profesor preparar y guiar la actividad de manera ordenada y efectiva. Como cuarta conclusión, pensamos que la revista médica puede transmitir de manera integral el conocimiento y desarrollo de habilidades que uno ha incluido dentro de los objetivos que tiene el estudiante de acuerdo a su nivel. Y finalmente, la educación formal en los docentes de medicina es indispensable para promover la enseñanza y el aprendizaje de manera ordenada y efectiva en los estudiantes de medicina. Muchas gracias.